Vamos a ir viendo lo que son las opciones de filtros. La clase anterior hemos visto las opciones, por ejemplo, de imagen, los modos de imagen habíamos visto antes de la evaluación, ¿no? A ver, algunas cosillas tal vez de aquí de los menús que tenemos que conocer. Por ejemplo, una imagen. Vamos a descargarnos una imagen de píxeles. Por ejemplo, esta. O esta. Esta imagen vamos a descargar. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a imagen, ajustes, vamos a encontrar brillo, niveles, curvas, exposición y un montón de cosas. Que es lo mismo que si yo voy a ventana, ajustes, solo que hay una gran diferencia. Por ejemplo, de ustedes tal vez se ve diferente. En esta versión del Photoshop es de esta forma. Entonces, vamos a ir a ventana, a imagen y ajustes. Por ejemplo, si yo le doy a brillo y contraste, se me abre este panel. Y yo voy a aumentar el brillo y el contraste. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí bueno, en otras versiones no se crea este filtro inteligente, sino que directamente se aplica ese cambio a la imagen, ¿no? Y bueno, no se puede modificar. Y otra forma en que nosotros podemos hacer lo mismo es bajo los ajustes de capa, que algo hemos visto, pero más adelante vamos a ver más a profundidad. Que es básicamente, si yo coloco este brillo, contraste, se aumenta y está afectando a la capa de aquí. Entonces lo mismo, ¿no? Es básicamente lo mismo. Yo prefiero siempre utilizar las capas de ajustes, que son estas de aquí, a utilizar desde aquí, por principalmente la forma en que se puede trabajar esto. Pero bueno, en esta versión 2026 es un poquito mejor lo que se puede hacer, ¿no? Entonces tenemos esa opción que, como les digo, es lo mismo. Ok, entonces tenemos todas esas opciones de ajuste. Voy a eliminar estas capas para que sea más fácil. Entonces, imagen, ajustes, ¿no? Tenemos también la opción de tono automático, que lo que hace es, de manera automática, va a ajustar los tonos de la imagen. No sé si se han dado cuenta, ¿ven? De manera automática. Luego tenemos también la opción de contraste automático. Igual, de manera automática cambia el color. A ver, tal vez podemos intentar con otra fotografía. A ver, esta de aquí. Este es otro formato, pero de imagen. Este es el formato RAW que en la clase anterior habíamos hablado, en una de las primeras clases. Y imagen, tono automático. Imagen, contraste automático. Ah, esto está bloqueado. Imagen, tono automático, ¿no? Contraste automático. De manera automática va a ser el cambio. Y color automático también, ¿ven? Un poquito lo cambia el color. De un tono más amarillo a un tono más azul, algo así. Luego tenemos esta opción que es muy importante, que es el tamaño de imagen. Por ejemplo, yo desde aquí puedo aumentar el tamaño. Digamos, ¿no? Esta mi imagen es de 20 por 30 centímetros, 20 por 27 centímetros. Yo quiero que sea de 10, entonces lo puedo colocar, que sea de 10 centímetros. Y le damos OK. Entonces se queda como una imagen de la medida en que nosotros hemos colocado. Eso como cambiamos imagen, tamaño de imagen.
También podemos ampliar o disminuir la resolución. Por ejemplo, esto está a 300 píxeles por pulgada. Digamos nosotros queremos colocarlo a 150, podemos hacerlo. Y aquí cambia un poco la resolución. Claro que esta resolución cambiamos, pero en realidad se mantiene. Si digamos que quisiera aumentar, se va a mantener con la resolución nativa que se ha tomada la fotografía o la imagen. Entonces no aumenta en realidad calidad, sí resolución, es decir, lo pixelea más básicamente. Luego tenemos tamaño de lienzo, que es la medida de nuestro espacio de trabajo. A ver, por ejemplo, voy a poner de 10 por 20. Entonces, ¿qué ha pasado? Nuestro lienzo se ha aumentado. ¿Ven? Para eso sirve. Tamaño de lienzo. Tamaño de imagen es para mover toda la imagen y tamaño de lienzo para mover el tamaño del lienzo. Luego tenemos rotación de imagen, ¿no? 80, 90, así. Por ejemplo, un ángulo de 150 le voy a decir. Y ahí está, se ha rotado. ¿Ven? Para eso nos sirve. Luego tenemos la opción de recortar, que más adelante vamos a ver. Cortar. ¿Cómo queremos cortar? ¿No? Color de píxel superior, color del píxel inferior. Más adelante vamos a ver esa opción. Luego tenemos la opción de descubrir todas, si es que hubiera un corte o algo. Tenemos la opción de duplicar. ¿Qué ha pasado? Que se ha duplicado mi proyecto. Esto vamos a cerrar. Miren, se ha duplicado en 2 pestañitas. Para eso sirve duplicar. Luego aplicar imagen, que más adelante vamos a hacer algunos procesos. Calcular también, más adelante vamos a ver. Básicamente calcular es para saber cuántos tonos de colores hay. Lo que hemos visto en el modo de color, básicamente eso. Por ejemplo, verde, ¿no? ¿Cuántos tonos de color hay? Entonces para eso nos sirve. Calcular. Aquí el modo de fusión, etcétera, ¿no? Más adelante igual. Variables. ¿Para qué nos sirven las variables? ¿No? Igual, en base al color se utiliza esto. Y bueno, análisis y etcétera, ¿no? Que estas son más opciones para saber cuántos píxeles tiene, las medidas y ese tipo de cosas. Como les digo, cuando hagamos proyectos, ahí vamos a ver. Luego en capa, básicamente tenemos nueva capa, copiar CSS, copiar SVG, duplicar capa, eliminar, exportar rápido como PNG, exportar como, cambiar nombre de capa, estilo, filtro inteligente, nueva capa de relleno, así, ¿no? Varias opciones, ocultar, bloquear, todas estas opciones están aquí, en este panel de capas, en este panel, todo eso. Ahora lo vamos a ir viendo, cuando lleguemos a las capas. Luego opciones de texto, ¿no? Para cargar fuentes de Adobe Fonts. Los paneles de fuentes, por ejemplo, aquí está carácter y párrafo. Los dos paneles, ¿no? Suavizar, crear trazado en trabajo, convertir en forma, rasterizar capa, convertir en forma, etc. A ver, vamos a colocar aquí un texto. Vamos a escribir hola. Esta opción no estoy seguro desde qué versión tiene. Pero a ver, texto y convertir en forma. Es como como si se hubiera vuelto un vector. Y ahora, por ejemplo, miren, yo puedo modificar esos vectores con las flechitas. He seleccionado primero con la flechita blanca y luego con las flechas del teclado estoy corrigiendo. ¿Por qué? Porque le hemos vuelto una forma, un vector a esa letra. ¿Cómo se hace? Texto, convertir en forma. Luego convertir en texto de párrafo, convertir en texto dinámico, deformar texto, coincidencia de fuentes. A ver, nosotros en el Photoshop vamos a encontrar dos tipos de texto. Por ejemplo, tengo un texto que vamos a colocar
Vogue, digamos. Este texto que he colocado se llama texto de título, texto de punto. Porque como hemos visto, trabaja como un título. Pero por ejemplo, si yo coloco así como un cuadrito, con la misma herramienta de texto, se va a crear este texto de párrafo. Y el texto de párrafo, como dice su nombre, es un texto que si yo lo hago más chiquitito, más grande, etcétera, se va a hacer dependiendo al tamaño. Por ejemplo, vamos a cambiar el tipo de letra. Por ejemplo, aquí tengo yo este rectángulo. Si yo lo hago así, esto se convierte en un párrafo. ¿Ven? Por ejemplo, esto quiero alinear, voy a ir a párrafo y a este lado. Así. Ahora, por ejemplo, este texto, si yo lo hago más grande, o si hago desde estas esquinitas, se va a hacer grande todo el texto. Este texto no. Este texto, si yo lo hago así, se va a deformar, ¿ven? ¿Por qué? Porque este es texto de título y este es texto de párrafo. Por ejemplo, este texto yo quiero convertir en texto de título, digamos. Voy a ir a texto y convertir... bueno, hay que pintar primero. Y vamos a ir a texto y convertir en objeto de texto. Bueno, porque no quiere. Ahí está, texto, convertir en objeto de texto. Ahora, si yo hago el cambio, se va a hacer así. Si entro al texto, ya no hay ese rectángulo. ¿Ven? Es porque ahorita es un objeto de texto. Ahora aquí lo mismo. Voy a ir a texto y lo voy a convertir en texto de párrafo. Ahora miren, me aparece ese rectángulo. Cuando quiero hacer así, se va a disminuir. Entonces, esos son los dos tipos de texto. Texto de título o texto de párrafo, ¿no? Y se convierte seleccionando. Selecciono, voy a texto, convertir en texto de párrafo en este caso. Texto de párrafo, texto de título. Ambos se utilizan bastante. Convertir en texto dinámico, por ejemplo. Esto es una opción nueva. ¿Para qué sirve? Para que nuestro texto se alinee según a la forma. En este caso al cuadrado. Y eso se está dando porque es una nueva opción en realidad que existe del Photoshop. Entonces, esos dos tipos de texto. Vamos a luego también, por ejemplo, ver algunas otras opciones. Rasterizar capa de texto es para que ya no sea texto. ¿Ven? Por ejemplo, ahorita yo le he dado a rasterizar. Ahorita, por ejemplo, yo puedo cambiar. No, esperen. Unas 2 veces. Unos 2 control Z por lo menos hay que hacer. A ver. Ahí. Miren, por ejemplo, yo puedo cambiar. Puedo cambiar mi texto. Pero si digamos yo los rasterizo, texto, rasterizar texto, ya no puedo cambiar. Esto ya no es una capa de texto, sino es como un objeto inteligente, que no es lo mismo que ese rato hemos hecho. Por ejemplo, ese rato, a ver, vamos a ejemplificar. Esto es un texto rasterizado, y esto va a ser un texto aquí. ¿Dónde está? Primero vamos a convertir en forma. Esto ahorita es una forma. Este texto lo voy a rasterizar. ¿Dónde está? Aquí está, rasterizar. Y esto lo vamos a dejar tal cual. Por ejemplo, aquí yo puedo cambiar María, por ejemplo, vamos a escribir. Esto, si yo quiero, ya no cambia. Este otro texto ya no puedo cambiar. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una capa, como en una imagen, podemos decir, se ha convertido.
Y este otro se ha convertido pero en forma, ¿ven? Yo puedo modificar estas formas. Así. Entonces, esos son los diferentes tipos de texto que pueden existir. Texto normal, texto rasterizado, que es una imagen, y el texto que lo hemos convertido en forma. Luego también, por ejemplo, que tenemos deformar texto. A ver, ¿cuál es el texto? Esto. Texto y... ¿dónde está? Deformar texto. Me va a salir esta herramienta. Y, por ejemplo, le puedo dar esa curva, ¿ven? O le puedo dar una distorsión así, como ustedes quieran. Puedo cambiar en vez de arco a cualquiera, no sé. A bombar, por ejemplo. Y puede ser vertical. O puede ser horizontal. ¿No? Entonces eso es con esta opción de texto, deformar texto. También, por ejemplo, aquí ahí aparece, ¿ven? Lo pintamos y podemos desde aquí también, desde ahí arriba. Este icono es ese mismo icono de deformar texto. Ahí está. Luego tenemos coincidencia de fuentes. Esto quiere decir que podemos hacer que coincidan nuestros tipos de fuentes tipográficas que estamos utilizando. Pero esto no es una opción que tenga antes, no creo que es reciente. Tamaño de previsualización, ninguna, pequeña, mediana, grande. ¿Cómo queremos ver nuestro texto? Opciones de idioma, lo voy a dejar tal cual. Actualizar todas las capas de texto. Administrar las fuentes que falta. ¿Esto qué es? Digamos, ¿no? Yo he ido trabajando, no sé, con una tipografía descargada y luego lo he llevado a mi computadora o a mi laptop y quiero seguir trabajando, y entonces no aparece esa tipografía porque no tengo instalada en la computadora. Entonces, desde aquí yo puedo encontrar, ¿no? Administrar las fuentes que faltan. Ahorita no va a pasar nada porque no hay. Todas las fuentes están en mi computadora. Entonces no voy a poder usar esa opción. Luego, cargar estilos de texto predeterminados y guardar estilos de texto predeterminados. Ahorita yo no tengo estilos de texto predeterminados, pero se puede hacer, ¿no? Se puede guardar estilos de texto. Entonces, eso en cuanto a la herramienta de texto y las opciones que tiene. A ver, ahora ustedes van a hacer un texto así. Le van a dar una deformación. Vamos a ir a texto, deformar texto. Van a colocar un texto de párrafo. No quiere ser seleccionado. Ahí está, un texto de párrafo. Y van a hacer luego un texto en forma. Si digamos su versión del Photoshop no tiene esta opción de hacer texto en forma, no hay ningún problema. Creo que en algunas versiones no había, no estoy seguro. Pero ustedes ya pueden ir probando, ¿no? Más o menos como... Bueno, lo he eliminado. Como ustedes quieran pueden ir modificando, ¿no? Por ejemplo, aquí tal vez yo algo así lo quiero hacer. La G, digamos, su palito más chiquitito. O tal vez inclinado. Ahora, por ejemplo, podemos quitar puntos. Por ejemplo, este punto, ¿no? Yo quiero quitar con la pluma. Herramienta eliminar punto. Así. Podemos personalizar, ¿no? Las tipografías. Pero eso como ustedes quieran pueden hacer. Entonces, ahora en la práctica, ¿ustedes qué van a hacer? Van a colocar una herramienta de texto. Lo van a deformar. Texto, deformar texto. Y aquí, como ustedes quieran, pueden ir jugando, ¿no? Todos estos ajustes pueden cambiar. El color también, ¿no? Pueden cambiar. Por ejemplo, un blanco voy a poner.
Otra tipografía también, ya ustedes pueden ir viendo, ¿no? Algo más estético o más creativo también. Un texto de párrafo, como en este caso, texto de párrafo. Y vamos a colocar un texto en forma. Entonces, eso es lo que ahora van a ir haciendo, por favor. No sé si tienen algo similar así como el mío, pueden hacer. No sé si tienen alguna duda o pregunta o algo que no esté claro tal vez. Entonces, hemos visto todas las opciones de texto básicamente y aquí hay algunas opciones de selección. A ver, vamos a ir viendo tal vez opciones de selección. Ya hemos visto algunas formas de seleccionar lo que son las figuras, las formas. A ver, vamos a quitar estos textos. Entonces, podemos ir a selección y podemos seleccionar todo. Podemos ir a selección y deseleccionar. Para seleccionar todo también es control A y para deseleccionar es control D. También podemos invertir la selección, por ejemplo. Está bloqueado. A ver, puedo seleccionar sujeto, ¿no? Vamos a seleccionar a ella. Ya está. Y puedo ir a selección invertir. También es el control I. Entonces, miren, hemos hecho una selección a la inversa. Hemos seleccionado el fondo en vez de seleccionar a la persona. Entonces, tenemos esa opción, ¿no? De seleccionar e invertir. Podemos seleccionar todas las capas, podemos seleccionar solamente o deseleccionar, podemos buscar, aislar, etc. También podemos hacer una selección por rango de color. Por ejemplo, en esta imagen yo creo que sí va a funcionar. Vamos a buscar la opción rango de color. Y aquí miren, he colocado el puntero en todos los tonos piel. Podemos aumentar la tolerancia. ¿Ven? Pero claro, solamente se va a seleccionar todo lo que es de ese color. Claro, podría yo aumentar con el cuentagotas otro tono, para que estén dos, digamos. Y podemos disminuir la tolerancia para que se seleccione. Por ejemplo, tal vez podríamos seleccionar a la inversa. Rango de color, seleccionamos el verde. Vamos a aumentar la tolerancia. Voy a agregar otro tono y voy a seleccionar el verde de abajo. Igual la tolerancia un poquito lo podemos bajar. Aquí, por ejemplo, podemos hacer también por canales, rojos, amarillos, verdes. Por ejemplo, verdes, digamos, ¿no? Ahí, ¿ven? Y le vamos a dar OK. Que claro, no se selecciona correctamente. En algunos casos es útil hacer esta selección por rango de color. También podemos seleccionar por sujeto, ya hemos visto, por área de enfoque, todo lo que esté enfocado. Esta opción es reciente, no es algo anterior. Miren, me ha seleccionado solamente el cuerpo, lo que está enfocado, que en este caso es su carita. Entonces podemos ir reduciendo, ¿ven? Ahí tal vez podría ser. Y bueno, se ha seleccionado, pero aún así la mejor opción es seleccionar sujeto. ¿No? Es la mejor opción. Ahora también, por ejemplo, podemos seleccionar como dice cielo. A ver, vamos a intentar en esta. Por ejemplo, vamos a colocar esto al Photoshop.
Y vamos a ir a selección cielo. Miren, ya se ha seleccionado el cielo. Claro, esto lo detecta de manera automática. Igual esta opción creo que no hay en versiones anteriores. Por ejemplo, ahora, la anterior clase habíamos visto, ¿se acuerdan? Que es sustituir cielo. Que incluso habíamos creado un cielo y todo, ¿no? Me acuerdo cuál era el cielo que he creado. Bueno, pero ahí está esa opción de seleccionar cielo también. Seleccionar y aplicar máscara. ¿Esto qué es? Básicamente, si digamos tenemos la selección. Y es esta misma, selección y aplicar máscara. Para perfeccionar los bordes, que ya lo hemos visto antes. Y bueno. Si ustedes ven que hay diferencias con el mío es porque estoy utilizando yo la versión actual del Photoshop, pero es básicamente lo mismo, no hay mucha diferencia. Luego tenemos la opción de extender, que han visto lo que hace es extender la selección. O podemos hacer similar, que quiere decir que va a seleccionar todo lo que lo vea o lo detecte como algo similar en nuestra imagen. Luego editar en modo máscara rápida. A ver, este modo les voy a explicar ahora. Vamos a hacer este tipo de selección utilizando la máscara rápida. A ver, pero vamos a escoger otra imagen. Quizá esta podría ser. Entonces, vamos a traer esta imagen aquí. Y vamos a pintar, bueno, vamos a activar primero esta máscara. Vamos a utilizar el pincel. Y vamos a ir pintando a nuestro personaje. ¿Ven? Con el negro, con el color negro. Todo nuestra forma, toda la persona. Esta antes era la forma en que se seleccionaba, porque no había el seleccionar sujeto y era una forma útil, o cuando es como ahorita. El fondo choca con la persona. Entonces con el pincel vamos a seleccionar todo lo que se pueda. Claro, como esto es un manual, es un poquito más personalizado, sobre todo para los detalles, ¿no? De esta forma. A ver, no es necesario que esté pintadito de manera así correcta, específica, pero sí que esté bien pintado. Y podemos borrarlo, ¿no? Con el borrador, por ejemplo, aquí en su rodilla. Un poco me he pasado, entonces si quieren pueden hacerlo perfecto, prolijo también. Aquí su coso falta. A ver, ¿qué hemos hecho para esto? Hemos activado primero esta máscara de aquí. Si está de usted de 1 a 2 lo vuelve para que aparezca la máscara. Y con el pincel en negro hemos ido pintando toda nuestra silueta. A ver, vayan haciendo eso, vayan pintando toda la silueta. Les voy a dar unos 5 minutitos para que hagan eso y continuando vamos a ver el proceso, lo que sigue. Y está aquí, desactivamos y miren, ya está seleccionado. Pero esto es, si nosotros notamos, está seleccionado el fondo, no la forma. Entonces vamos a selección, invertir. Y ahora sí, ya se ha seleccionado este. Ahora vamos a ir a una de las herramientas como selección directa, o podemos ir a selección, seleccionar y aplicar máscara. Y aquí ya podemos directamente perfeccionar nuestros bordes. ¿Esto en qué caso se utiliza? Como en estos casos donde no detecta la máscara a la persona. Y aquí podemos ir trabajando, ¿no? También podemos ir haciendo con esta otra herramienta.
podemos ir aumentando o reduciendo, ¿no? Manualmente. O ir borrando las imperfecciones, los detallitos que estén mal. O aquí en su botapié también, por ejemplo, ¿no? En mi caso. Aquí igual podemos quitar estas manchas. De esa forma. Ahora, por ejemplo, aquí miren, hay unas propiedades. Nosotros podemos mover esto, por ejemplo, aumentar el suavizado, podemos aumentar el contraste, podemos reducir el desplazamiento de borde. Todo eso podemos ir haciendo. Esta es otra forma cuando queremos mejorar, como les decía, las imágenes que son difíciles de hacer. Por ejemplo, aquí está mucho el contraste y el desplazamiento de borde, ¿ven? Entonces un poquito podemos mover para mejorar. De esta forma. Aquí abajo igual tal vez podemos mejorar un poco. Claro, si digamos con sujeto se puede mejorar, no hay ningún problema. Pero cuando no se puede, entonces ahí es lo malo. Bueno, vamos a dar OK. Y ahora vamos a aplicar la máscara. Ahí. Y ya se ha seleccionado, ¿no? Claro, hay algunos partsitos que hay que mejorar, pero es porque yo lo he hecho a la rápida. Pero podemos mejorarlo en la máscara de capa. Puedo agarrar el pincel en negro, en este caso en blanco, para pintar estas partes, ¿ven? De esta forma. O puedo invertirlo a negro para ir borrando. Ir perfeccionando. En la máscara de capa, no en la capa. Si hacemos en la capa, se va a manchar nomás. Y es con el pincel. Todo lo que está en negro se va a ocultar. Todo lo que está con blanco se va a mostrar. Entonces sí, ¿no? Hay imágenes que son difíciles de hacerlo de manera automática. Entonces nosotros así manualmente podemos hacerlo. Para que nos salga perfecto. Por ejemplo, aquí está nomás bien. Aquí, ¿no? Un poquito. Ahora aquí para el cabello, por ejemplo, con este otro pincel podemos hacer, ¿no? Así. Todas estas partecitas. De esa forma entonces también se puede hacer lo que es la selección, ¿no? Esta parte del pie ya está bien. De aquí hay que todavía perfeccionar. Pero a ver, ustedes ahora váyanlo haciendo por favor para ya terminar esta parte de las selecciones y pasar a lo que es el filtro ahora. Vamos a ir a filtro. Y hay dos opciones, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en imágenes hay dos tipos de imagen. Uno que es filtro inteligente y otro imagen rasterizada, que esto ya habíamos hablado en clases anteriores. Por ejemplo, esto lo vamos a rasterizar. ¿Dónde está la opción?
hay que rasterizar la capita. Aquí está, rasterizar capa. Entonces tengo una capa rasterizada y una capa que no está rasterizada. Por ejemplo, esta capa que está rasterizada, le voy a hacer un desenfoque gaussiano, por ejemplo. Ahí. ¿Y qué pasa? Que yo si quiero editar ese desenfoque más adelante no voy a poder. Pero con la imagen que es objeto inteligente, con eso sí voy a poder. Por ejemplo, el objeto inteligente filtro, desenfoque gaussiano. Y se crea aquí un filtro. Entonces, si hago doble clic en el desenfoque gaussiano, puedo reducir eso. ¿Ven? Puedo reducir. Incluso puedo utilizar esta capa. Igual, con el pincel en negro. Vamos a pintar, por ejemplo, la parte de su cuerpo. Un poco más lo voy a desenfocar para que se note. Y de esta forma. ¿Ven? Eso es como está cuando está como objeto inteligente. Entonces, ¿cómo convierto en objeto inteligente? Selecciono la capa, filtro, desenfoque gaussiano. No, antes no lo he convertido. Filtro, convertir para filtros inteligentes. Ahora sí. Y ahora voy a ir filtro, desenfoque gaussiano. Ok. Y aquí abajo, en la capita, con el pincel, podemos pintar de esta forma. Y así es como utilizamos los filtros inteligentes cuando la capa es filtro inteligente. Si está rasterizada, ya no podemos luego reajustar. A ver, vayan haciendo igualito como he hecho así con el filtro de desenfoque, a modo de comprender lo que son las capas, ¿no? A ver, vayan haciendo eso por favor. Van a tener una tarea en base a lo que ahora voy a hacer. Por ejemplo, ahora, digamos, yo quiero eliminar este filtro. Se puede hacer clic derecho, eliminar máscara de filtro y clic derecho, borrar filtro inteligente. Vamos a ir a filtro y hay una opción que se dice o que se llama galería de filtros. Y ahora, en la galería de filtros, esto hay que disminuir un poco. ¿Sí? A veces siempre se hace grande, entonces hay que disminuir. Vamos a encontrar varias carpetitas. Estas carpetitas, por ejemplo, tienen diferentes parámetros. Por ejemplo, aquí nos dice bordes añadidos. Si nosotros vemos, ahora un poquito vamos a acercar, ha agregado esta especie de borde, ¿no? Miren, podemos aumentar, podemos pasteurizar también o quitar la pasteurización. Por ejemplo, hay otra que es color diluido, por ejemplo. Neón, pincel seco, lápiz de color, película granulada, etcétera, ¿no? Bosquejar. ¿Ven? Diferentes efectos nos hace. Por ejemplo, aquí podemos aumentar o disminuir la densidad, el nivel del fondo, el nivel frontal. Podemos crear diferentes efectos muy interesantes. También podemos cristalizar. No tienen sus propios ajustes aquí. Por ejemplo, estilizar, textura, por ejemplo, tipo vidriera, ¿no? Se puede hacer estos efectos desde este panel. Por ejemplo, el tamaño de la cuadrícula, ¿no?
Bueno, entonces como tarea ustedes van a ir o van a hacer 3 imágenes con el filtro. Es decir, esta imagen pueden hacerlo con 3 diferentes filtros. Por ejemplo, puedo aplicar puedo modificar, por ejemplo, ¿no ven? Puedo utilizar, luego esto lo exporto, puedo hacer otra y así. También podemos colocar varios a la vez. Por ejemplo, a ver, voy a colocar bosquejar y voy a agregar otro efecto. Y va a ser, a ver cuál, esta textura tal vez. O no, a ver, esta tal vez podría ser, ¿ven? Ahí está. Entonces, miren aquí, puedo colocar varios así. Entonces, en uno ustedes pueden combinar 2, 3, lo que ustedes quieran. Pero quiero 3 imágenes aplicando los filtros. O sea, esta imagen con 3 filtros diferentes. Por ejemplo, ahí me gusta, se ve muy bonito. No, por ejemplo. Como ustedes quieran. 3. Eso para la clase de mañana van a realizar. Eso entonces como tarea. Y lo mandan al grupo de WhatsApp. ¿Qué más? La clase de mañana vamos a pasar presencial. Entonces mañana voy a revisar igual sus tareas de lo que hoy día están haciendo. Vamos a terminar aquí porque creo que algunos tienen clases y me están escribiendo. Entonces no sé si tienen alguna duda o consulta o algo que tal vez no está claro. Ok, si todo está claro entonces nos vemos el día de mañana.